¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, me imagino que muchos se están preparando para pasar un largo fin de semana. Eh, Ojalá la mayoría de los argentinos pudieran hacerlo, pero me parece que hay muchos argentinos que no pueden dedicar un fin de semana tan largo a descansar. Muchos porque tienen trabajo, otros porque no lo tienen. Es la realidad de la Argentina que nos toca vivir. A lo mejor algunos pueden festejar o descansar porque vendieron soja con el tipo de cambio ese que el gobierno ofreció al sector exportador y que el sector exportador en parte trasladó a los productores que tenían soja y pudieron venderla. Según el gobierno, cerca de 45.000 productores. Yo no creo en esa cifra, pero ojalá así sea porque son muchos. De todas maneras, el gobierno no debería olvidarse que en la Argentina hay, según los censos que el propio gobierno hizo, en este caso el gobierno anterior, cerca de 280.000 productores. Por lo tanto, si benefició, entre comillas, a 40 a 45.000, le falta todavía un largo trecho para satisfacer al conjunto de los productores. Y lejos está de eso. Hay muchos productores pensando que, bueno, algunos porque vendieron la soja, otros porque tienen algunas expectativas con la cosecha de trigo, en función de lo que pasó con la soja. Las expectativas están puestas en que va a aparecer, entre comillas, un dólar trigo o algún bonus por el trigo para que los productores vendan. Y la realidad es que, como yo les decía días pasados, el gobierno está muy lejos de pensar en darle algo a los productores, así como no lo pensó con el dólar soja, en donde evidentemente priorizó su propio interés, después el interés de sus amigos exportadores e industriales aceiteros, que son los que le llevaron la idea de cómo generar esos dólares adicionales. este, no está pensando en ayudar a los productores para que vendan el trigo. Está pensando en otra estrategia, en una estrategia que apunte a castigar a aquellos productores que no vendan el trigo, muy distinto de lo que incluso pasó con el dólar soja si lo miramos con buenos ojos. ¿Por qué les digo esto? Porque el trigo no es soja. La soja, como ustedes saben, es, digamos, la empresa en la cual el gobierno tiene la mayor cantidad de acciones. En cambio, el trigo no. El trigo el gobierno recibe por derechos de exportación solo el 12%, si bien es cierto que por el diferencial cambiario recibe mucho más, pero por otro lado tiene al trigo como un factor desencadenante de la inflación, porque lo sigue vinculando al precio del pan de forma directa, porque sabe que si el gobierno habla del pan y de defender el precio del pan, tiene sectores que lo van a bancar, porque además el trigo no genera la cantidad de divisas que genera la soja. Una buena exportación de trigo le podrá generar a este gobierno por ingreso de divisas no más allá de los 3.000 millones de dólares. En cambio, la exportación de soja le puede generar arriba de los 25.000. Es decir, hay un montón de factores que hacen que al gobierno no le interese ya la exportación de trigo. Entre esos factores también está el hecho de que hace unos meses, bastante ya, el gobierno autorizó las declaraciones juradas de venta al exterior de parte de la exportación del trigo, de la cosecha 22-23. Los exportadores aprovecharon ese cupo de 10 millones de toneladas y lo cubrieron todo. Acuérdense que ese cupo que habilitó el gobierno y que habilita el gobierno tanto para trigo como para maíz, siempre hay que dejar un 10% para un periodo corto de embarque de 30 días. Por eso, si bien el gobierno habilitó 10 millones, cuando se llega a los 9 millones, ya no se puede declarar más, a excepción de que esté el vapor ya para cargar, y eso no va a pasar hasta los meses de noviembre o diciembre. Entonces los exportadores agotaron ese cupo y ya pagaron los derechos de exportación en pesos al tipo del cambio del momento que lo pagaron. Por lo tanto, el gobierno por ese lado no espera recaudar más por derechos de exportación del trigo, a diferencia de lo que ocurría también con la soja. Es decir, todo esto, que ya se los expliqué alguna vez también, hace que nadie esté pensando en favorecer a los productores para que vendan el trigo. Lo que no quiere decir que alguien no esté pensando en cómo forzar a los productores para que vendan el trigo, que es otra cosa. Ahí Leandro y Tuchito van a poner en pantalla la placa que les preparé para hoy para ver si logramos entender cuál es la situación del trigo en este momento. Estos son los últimos datos oficiales publicados al 28 de septiembre. El stock inicial de trigo va a estar muy bajo porque se ha vendido mucho trigo en la campaña 21-22 y probablemente lo tengamos en 1.300.000 toneladas. La cosecha, muy
atacada por cuestiones climáticas, probablemente sea inferior inclusive a los 16 millones y medio de toneladas, pero pongamos 16 millones y medio de toneladas. Esto hace que la oferta total de trigo esté en 17,8 millones de toneladas. El cupo de exportaciones, como les dije, 10 millones de toneladas. El consumo interno total, incluida la semilla, 7,5 millones de toneladas. Si esto es así, esta relación oferta y demanda es así, como lo ven, es absolutamente ajustada y nos quedaría un stock final de 300.000 toneladas. Aquí nos plantamos y decimos, ¿hay posibilidades de que el gobierno habilite un cupo mayor de exportaciones hoy? De ninguna manera. Olvídense, podrá haberlas a partir de marzo, abril, mayo, cuando se sepa efectivamente el volumen de mercadería que se cosechó. Si se cosechó menos que estos, estamos en un problema mucho más serio. Pero sigamos con el cuadro, por favor. Las declaraciones juradas de venta al exterior, de las 10 que están permitidas, ya llegan a 8,8. Está cubierto el cupo, porque acuérdense lo del 10%. Pero los exportadores tienen compradas 5,3 millones de toneladas. Es decir, que le falta comprar 3 millones y medio para cubrir el cupo de declaraciones juradas de venta al exterior que ya tienen declaradas, o 4,7 si quieren cumplir con los 10 millones de toneladas que el gobierno les habilitó. Entonces, entre 3,5 y 4,7 es lo que los exportadores necesitan comprar y necesitan comprarlo rápidamente. ¿Saben por qué? Porque el programa de embarques que hay, según las declaraciones juradas de venta al exterior efectivamente realizadas, contemplan 2.900.000 toneladas en diciembre, 2.700.000 toneladas en enero. Ahí ya tienen toda la mercadería que han comprado. A partir de febrero no tienen mercadería para embarcar, sin embargo tienen compromisos de embarque por 2,7 millones de toneladas. Seguramente el gobierno le va a prorrogar para el cumplimiento de esos embarques, pero de todas maneras hay 2,7 previstas en febrero. En marzo 400.000 toneladas y en abril y mayo solo 30.000 toneladas. Es decir, evidentemente el cuello de botella está en diciembre, enero y febrero. Y parte también en marzo, pero las ventas las tendrán que hacer antes los productores. Los productores van a vender el trigo y por un lado están esperando el bonus del trigo, por otro lado tienen los recursos que le generó la soja, algunos, no todos, y por otro lado piensan que pueden apretar a el gobierno / exportadores con el tema del trigo. El gobierno lo sabe, los exportadores lo saben, la industria molinera, que es la otra que juega este partido, también lo sabe, porque la industria molinera no quiere que la acusen a ella de ser la causante de la suba del precio de la harina, del pan, toda la historia que ya sabemos, y por otro lado también sabemos que la harina está dentro del régimen de precios cuidados, ni qué decir del pan. Sabemos que entramos en un año de elecciones, en donde el pan es sagrado, la carne es sagrada, la leche es sagrada, todo lo que ya conocemos los argentinos, de forma tal que esperar que el gobierno haga algo para mejorar el ingreso de los productores por el trigo, olvídense. El gobierno lo que está buscando es la forma de generar algún mecanismo que les permita forzar la venta de trigo durante noviembre, diciembre, enero y febrero. Por eso, no es inocente que en la ley de presupuesto que se haya mandado al Congreso Nacional, el gobierno trate de imponer ese artículo que le permite al Poder Ejecutivo Nacional retomar las facultades de fijar derechos de exportación hasta el 31 de diciembre del 2023. Si ese artículo que está en la ley de presupuesto y que en su origen estaba en la ley de solidaridad, que se aprobó allá creo que en el 2019, por allí, ya no recuerdo, el 2018, se logra imponer, el gobierno tiene la facultad de modificar los derechos de exportación. Y aquí está la clave de cuál es lo que están pensando para forzar las ventas de trigo. Un aumento de los derechos de exportación del trigo de manera transitoria, entre comillas. ¿Qué quiere decir esto? Decirle a los productores, miren, si ustedes venden el trigo después del 1 de marzo, el derecho de exportación va a ser más alto. Si lo venden antes, les mantengo el 12%. ¿Se entendió esto? Entonces, cuidado, porque yo sé que los dirigentes del campo están desaparecidos, ¿no? Básicamente no están en las cuestiones que tienen que estar, por lo visto. Se siguen sentando con quien no se tienen que sentar, por lo menos no a sentarse a tomar mate, se tienen que sentar a discutir temas importantes como este que les estoy contando yo, que se viene. Si se sientan con Bailo, olvídense, Bailo es un 4 de copas. Se tienen que sentar con algún funcionario más importante del área económica,
Algún funcionario un poco más, los hay, y que conocen mucho más que el tema que Bailo, y también sentarse con sus amigos de la exportación, la industria y demás, que les gusta mucho sentarse con ellos también, pero a discutir temas en serio. Claro, tienen que poner a alguien que sepa discutirlo, ¿no? Tienen que poner a alguien que sepa, no me imagino a los 4 dirigentes que no están para saber de todas estas cosas, están para la gran política ellos. Pero para saber de estas cosas tienen que sentarse alguien que sepa de esto. A discutir con los exportadores, a discutir con la industria molinera y a discutir con el gobierno, con los técnicos del gobierno, a discutir con el subsecretario de Agricultura, con Buichalot, que debe conocer mucho estos temas también, porque no se olviden que es el representante sanitario general de ESA en el gobierno y le consiguió grandes negocios. Por supuesto, todo legal, todo legal, con normativas, con todo, ¿no? Nadie está diciendo que acá hubo nada ilegal. Si es ético o no es ético, que cada uno lo juzgue. Pero me parece que corresponde que se den cuenta de esta jugada. El gobierno está buscando la forma de presionar a las ventas del trigo. Que le interesa a los exportadores, claro que le interesa porque los exportadores quieren cumplir con sus embarques. Que le interesa a la industria molinera y también porque después se va a quedar con todo el trigo. ¿A quién le interesa que suba el precio del trigo hoy? Básicamente a los productores, a aquellos que tienen la suerte de cosecharlo, no más que ellos. Entonces, puede haber un aumento en los derechos de exportación entre el 1 de marzo y, entre comillas, el 30 de noviembre, y es una herramienta que el gobierno puede usar si recompone la potestad del Poder Ejecutivo de fijar derechos de exportación. Algunos amigos, a quienes quiero y aprecio muchísimo, me dicen: Carlos, no se van a animar a hacer semejante barbaridad. No se van a tirar todo el campo en contra en un año de elecciones. A ver, yo con mucho cariño le digo a mis amigos que piensen un poquito. ¿A este gobierno alguna vez le interesaron los votos del campo? Este gobierno, algún encumbrado funcionario de este gobierno en su momento, en algún momento sí, me dijo: ustedes, por los productores agropecuarios o por el sector agropecuario, son del 40% que hagamos lo que hagamos, nunca nos van a votar. Yo no estoy tan de acuerdo en eso porque yo sé que hay mucha gente que vota al peronismo o al kirchnerismo. Mucha gente que le ha ido bien con el kirchnerismo. Mucha gente que va a cobrar un gran bonus a fin de año con el kirchnerismo, como lo cobró en las épocas anteriores. Y que esa gente, si bien no es a lo mejor productores, son del sector de la agroindustria, aunque algunos son productores también, probablemente voten a este gobierno porque, digamos, desde el punto de vista personal les ha ido muy bien, ¿no? Pero insisto, préstenle mucha atención a lo que se viene. No se distraigan este fin de semana. La posibilidad de la que les comenté existe. Por eso la necesidad de que le vuelvan al Poder Ejecutivo las facultades de fijar los derechos de exportación, que también es una forma de reconocer que hoy no las tiene. Y por eso la ley de presupuesto que se quiere imponer. Bueno, no les quiero amargar más el fin de semana, simplemente se los dejo ahí como idea para que lo piensen. Un aumento en los derechos de exportación transitorio para el trigo para aquellos que vendan después del 1 de marzo. Para forzar las ventas ahora. Las ventas que se necesitan para cumplir con los compromisos que hay, entre comillas, que hay. Ahí habrá que ver si está todo vendido con el exterior y también para abastecer a la industria molinera. Si ustedes miran en los últimos, yo diría, 2-3 meses, no se ha vendido casi un grano de trigo de la cosecha nueva. Eso tiene que ver, por un lado, con el problema climático, pero también con una voluntad de los productores de retener trigo, que se va por el temor de la cosecha en este caso, ¿no? Entonces los precios están llegando a niveles realmente más que interesantes, pero habrá que ver hasta dónde el gobierno está dispuesto a aceptarlos. Recuerden que el mercado más intervenido siempre con el gobierno kirchnerista ha sido el trigo, a pesar de que la mesa de enlace se preocupa mucho más por la soja y por la carne. ¿Cuándo se tienen que preocupar? A veces. La mayoría del tiempo se preocupan por seguir tomando mate. Fin de semana largo. Canal Rural Noticias, como siempre, lo vamos a estar acompañando. Este viernes tenemos un programa especial con el ingeniero Luis Villa, un especialista en el tema humedales. Desde qué son los humedales nos va a explicar, hasta las leyes que están vigentes y no se utilizan, y cuál tiene que ser una buena ley de humedales, con el ingeniero Luis Villa este fin de semana. El sábado, con quienes hoy conducen la Asociación Rural de Saliqueló. Se van a sorprender, si no los conocen, son gente muy joven, vale la pena escucharlos, por lo menos para saber de qué estamos hablando cuando pretendemos que haya gente nueva. Hay que ayudarlos, por supuesto, pero ahí están. Y el domingo, el sociólogo Eduardo Donza, sociólogo de la UCA, del Observatorio de la Deuda Social Argentina, para hablar de pobreza. Se conoció el índice del INDEC, veremos qué dice la UCA al respecto. Los espero el fin de semana. No se preocupen por lo del trigo, Bailo y la mesa de enlaces se están ocupando.
Hasta mañana.